a compartir allí la palabra del Señor en la carta a los Filipenses en el capítulo 1. Gloria a Dios. Todos los que ya estamos acá sean bienvenidos, hermano. Miramos rostros nuevos y rostros que ya les conocíamos, pero teníamos rato de no verles. ¿Cuántos les dan la bienvenida a todos, hermanos? Amén. Los hermanos de Seattle sean bienvenidos también. Gloria a Dios. Y vamos a leer allí, hermanos, en el capítulo 1 de la carta o la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Gloria a Dios. Vamos a empezar ahí, hermano, ver esta carta, esta epístola hermosa, una carta, hermano, que se le llama carta de amistad. Fíjese que así los teólogos, los estudiosos de la Biblia, hermano, le llaman así a esta carta porque Pablo escribió varias cartas a varias iglesias, hermano, y en ellas, hermano, a la mayoría de ellas, Pablo tiene que ir a exhortar a los corintios. Ya sabemos que habían divisiones, habían pecados, habían desvíos doctrinales, y Pablo, hermano, llega, hermano, en algunas de ellas les dice, ¿cómo quieren que llegue, verdad? ¿Quieren que llegue con vara, les dice, o con espíritu de mansedumbre? Porque verdaderamente los padres espirituales, hermano, tienen esa autoridad que Dios les da, hermanos, y nos da. Me involucro, iba ahí para en algún momento determinado, hermano, debemos de nosotros decir la verdad, aunque le duela a quien le duela, ¿verdad? Eso tiene de ser así, y Pablo era precisamente un ministro, un apóstol del Señor, pero no era siempre él duro de esa manera, hermano. Él siempre, hermano, cuando tenía que exhortaba, cuando tenía que, hermano, bendecir, bendecía, cuando motivaba de gozo, regocijaos, les decía a muchas iglesias, hermano, y es decir, él siempre tenía un mensaje para cada iglesia. A los corintios vimos cómo los exhorta, a los de Éfeso también, pero Filipo, la iglesia, a los filipenses, hermano, era una iglesia muy especial. Parece que Pablo desarrolló una amistad, hermano, muy hermosa con los miembros, con los primeros convertidos ahí en esa área, y mantuvo él un cariño, un amor fraternal, digamos, así se le llama, una carta de amistad, así le llaman a esta carta, porque realmente no aborda él ningún tema de problemas. Se sabía que pues obviamente, hermano, siempre de una manera hay dificultades y algunos problemas, pero quizás no eran así problemas serios, ¿verdad? Difíciles, ¿verdad? Pero miramos que él tenía un amor especial, ¿verdad? Un amor especial por esta iglesia, y aún esta fue una iglesia que, hermano, fue socia, vamos a decir así, fue socia con Pablo en el sentido de aportar, de bendecir. Fue una iglesia que se tomó la responsabilidad de asegurarse que el siervo del Señor, el ministro del Señor, hermano, estuviera abastecido. Ellos estaban preocupados, siempre estuvieron preocupados, hermano, porque Pablo estuviera bien, que no le faltara nada. Y en el recorrido de esta carta vamos a ir, hermano, viendo cómo se va desarrollando, cómo ellos preguntan, cómo ellos envían a hombres, hermano, y Pablo mismo también, hermano, da a conocer a ellos cómo está. Y esto es bien lindo, esto cuando hay pueblo de Dios, hermano, que se preocupa por los ministros que predicamos la palabra del Señor, hermano. Y esta iglesia precisamente fue una, hermano, de las iglesias, hermano, que estaba pendiente de este ministro del Señor. De hecho, el capítulo 1, Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. En algunas cartas Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Si miramos otras cartas, dice Pablo a veces con otros, Silvano, Timoteo, y da una apertura y dice apóstoles de Cristo.
pero a los corintios, perdón, a los filipenses les dice siervos. Pablo y dice, y Timoteo, siervos de Jesucristo. Amén. Y es bueno, hermano, que toda oveja tenga una relación con el líder espiritual, con aquel que le enseña la palabra y pueda, como dice la palabra, participar, ¿verdad? Pablo en algunas cartas les dice, si nosotros les damos la palabra, es justo que ustedes también, ¿verdad?, puedan contribuir, ¿verdad?, con los bienes materiales. Dice Pablo, es justo eso delante del Señor. En fin, vamos a ir, hermano, aprendiendo mucho, porque por eso estamos acá en esta noche aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Dice en el capítulo 1, entonces vamos a entrar ahí, dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Vamos a hablar precisamente de esa palabra un poquito, si nos alcanza el tiempo, de lo que es un siervo de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Luego dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos, hermano, en esta noche para que el Señor nos dé de su riqueza, de su palabra, y pueda esta noche el Señor derramar, hermano, la gracia que solamente Él sabe dar, y para que su palabra pueda llegar hasta donde tenga que llegar. Padre, gracias te damos en esta noche. Te bendecimos, te damos gracias porque nos has traído a este lugar para bendecirnos, Señor, para enriquecernos a través de tu bendita palabra. Señor, derrama bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús, sobre esta palabra, sobre este consejo. Señor, abre los tesoros, Padre, de la sabiduría, de la ciencia, Señor, para que hoy podamos dar esta palabra y que pueda ser, Señor, de bendición, no solamente a los que estamos acá, sino a aquellos también que nos escuchan a través de los medios, de las redes sociales, y también, Señor, aquellos que nos sintonizan a través de la radio. Pedimos tu bendición sobre ellos, Señor. Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén en esta noche, hermanos? Entonces, fíjese, ya dimos un poco de introducción en esta noche sobre esta carta a los filipenses, hermanos, y vamos a explicar de alguna manera cómo se forma en tiempo. Vamos a decir estos datos como son el inicio de la carta. Vamos a ir dando algunos datos de números, de años, ¿verdad? Se cree pues que esta carta bueno, la carta se envió más o menos en el año 60 después de Cristo, y hermano, la iglesia fue en un segundo viaje que Pablo hizo por esa región que se formó esta iglesia, hermano, y aquí sí tenemos que decir por obra y por vía del Espíritu Santo del Señor. Se cree que fue por el año 49, el año 50 más o menos después de Cristo, que en un segundo viaje, hermano, en una misión, ¿verdad? Un joven, un Pablo, hermano, en un segundo viaje, en un deseo, ¿verdad? En un deseo que precisamente, hermano, nació en el corazón de este siervo del Señor, de llevar la palabra. La palabra nos relata que antes del inicio de esta región, ¿verdad?, de Filipos, hermano, Pablo estaba precisamente en otro lugar. Él estaba, hermano, viendo hacia Asia, buscando ahí, hermano, viendo cómo predicaba por esos lugares. Pero el Espíritu dice que lo impidió ir a esos lugares. El Espíritu Santo lo detuvo. De allí él intentó, hermano, ir a otros lugares, hermano, y el Espíritu Santo lo detuvo otra vez. Fíjese, no sabemos si en la visión, porque Pablo ve una visión, no sabemos si ese hombre que en la visión le dice, ven y ayúdanos, ¿verdad? No sabemos si ese hombre era el carcelero de Filipo, o ese hombre representaba, hermano, esa región, ya que Filipos era una
una de las principales, hermano, ciudades, fíjese, de esa región romana en ese entonces, porque ya hoy es una región que donde pertenece a los griegos, ¿verdad? Grecia, pero en esos entonces, hermano, era una región precisamente, hermano, era romana, fíjese, y este hombre en una visión, Pablo ve a este hombre que le dice, por favor ven y ayúdanos. Y allí él entendió que el Espíritu Santo, hermano, precisamente lo quería en esa región. Fíjese. Y es así como Pablo hace el viaje. Este joven, vamos a decirlo así, este hombre, hermano, en ese entonces lleno de deseos, lleno de gracia, el impulso, hermano, de ir, de predicar, de llenar la palabra del Señor, de llevar el mensaje, aleluya, va y llega. Y quiero que vayamos, hermano, a ver ahí, gloria a Dios, porque vamos a ir viendo precisamente, hermano, allí en el libro de los Hechos. Vamos a entrar allí en el capítulo 16, donde vamos a leer, para que podamos ver allí, hermano, cómo es que Pablo recibe esa visión y cómo es que él intentó. Y aquí no hay duda, hermanos, de que el Espíritu Santo, que conoce los tiempos y las sazones de cada área, de cada región, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene el completo control, hermano, del reino, de lo que está pasando hoy. A nosotros como iglesia nos trae muy buen provecho el tener deseos de que la palabra siga llevando. Amén, que la palabra corra. Tener el buen deseo siempre de compartir el evangelio con cualquier persona. Y siempre, hermano, tener el buen deseo de ir, de viajar, de donde Dios te abra puertas, hermano, aleluya. Si el Espíritu te está abriendo puertas, hay un deseo y Dios te abre puertas, ve, porque definitivamente, hermano, el Señor te va a usar poderosamente. Lo importante es, hermano, entrar a toda puerta que Dios abra. Pablo, el joven Pablo, o quizás el hombre maduro, vamos a decir así, tenía esa intención. Él había recibido una revelación en una ida, hermano, hacia Damasco, como era Saulo. Allí él tuvo una experiencia con el Señor y él quería que toda esa experiencia donde Cristo mismo se le aparece, él quería que todo mundo supiera de esa experiencia. Y eso lo hace a él ir a esa región. Quiero que vayamos ahí al capítulo 16, verso 6. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, oiga, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Yo pregunto en esta noche, ¿será, hermano, que en este tiempo habrán lugares prohibidos por el Espíritu Santo para entrar? Porque aquí miramos que, aunque después se abrió, ¿verdad? Aunque después vimos, hermano, vemos que sí pudieron ir después. Pero dice que el Espíritu se lo impidió. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Mire, qué tremendo. Verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonia, fíjese, estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire, hermano, ya dijimos que Macedonia era una provincia, hermano, y grande, y dentro de esa provincia estaba esta ciudad importante de Filipos. Amén. Ahora, no sabemos si este hombre era el carcelero de Filipos, porque vamos a ver aquí tres, hermano, etapas, tres obras gloriosas que el Señor hizo ahí en esa región. Fíjese, no sabemos si este hombre era precisamente, o este hombre estaba representando a una de las potestades de Dios, ¿verdad? Diciéndole: ayúdanos acá, ven, trae el evangelio para acá. Ahora fíjese en el verso 10, cuando dio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba
para que les anunciásemos, hermanos, dice, el evangelio. Gloria a Dios. Ahora fíjese, hermano, aquí Pablo está empezando. Yo quiero hacer énfasis en eso, hermano, porque muchos de nosotros, sé que el Espíritu Santo nos ha mostrado cosas, ha puesto deseos, ha puesto, hermano, en nuestro corazón el deseo de servirle, de predicarle. A veces cuando miramos a un Pablo en un desarrollo ministerial, no falta el deseo de decir, yo quisiera ir, yo quisiera predicar. Pero el camino, hermano, misionero es un camino glorioso, pero también, hermano, es un camino, hermano, es una ruta, hermano, donde el enemigo se va a levantar, porque el enemigo, recuérdese que él no quiere que el evangelio sea predicado. Él no quiere que las almas sean salvas. Entonces, hermano, Dios capacita, Dios te motiva, Dios te llena y te dice, mira, aunque te van a apedrear, aunque pueda ser que pierdas la vida, aunque pueda ser que te pase esto, pero el Señor te promete y te dice, yo voy a estar contigo todos los días. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo voy a estar contigo. Y el poder de Cristo en nosotros, hermano, oiga esto, el poder de Cristo en nosotros es un poder, hermano, que sobrepasa todo poder, todo poder. Si tú y yo estamos experimentando ese poder, ese deseo, ese anhelo, hermano, deja que Cristo crezca en ti. Deja que Cristo crezca en ti. Deja que esa visión te posea. Deja que ese poder te llene. Porque cuando ese poder te llega a llenar, ya no eres tú. Ya te conviertes en un siervo. Amén, amén. Cuando dicen amén, hermano, te haces un siervo. Y el siervo, hermano, óigame, hermano, ser siervo de Cristo es prácticamente renunciar a tus planes. Renunciar quizás a tu futuro terrenal, ¿verdad? A tus ideas terrenales, renunciar quizás a tus gustos y entregarte en las manos, aleluya, de aquel Dios que te va a llevar a donde quizás tú nunca te imaginaste ir. Cuando dicen amén a eso, hermano, y depositarte en las manos, yo le digo, hermano, que yo he hecho viajes misioneros, hermano, donde en algún momento, hermano, yo en mi vida he dicho, Señor, y aquí ya como que le duda uno por un momento. Empieza uno, hermano, a pensar, y cuando ve la cosa, porque uno empieza a ver los poderes de las tinieblas a moverse, hermano. Uno empieza a ver cómo el enemigo empieza a poner estorbo tras estorbo, porque él no quiere que el evangelio sea predicado. Yo le he compartido a ustedes en un viaje misionero que íbamos para precisamente México, hermano. Llevábamos 21 misioneros y ahí en Guadalajara, hermano, nos detuvieron la aduana porque no nos dejaban entrar, porque había una joven que llevaba un pasaporte vencido. Y recuerdo que cuando salimos de Los Ángeles, hermano, le preguntamos todavía a la señorita de la aerolínea y le dijimos, mire, ella lleva un pasaporte de hace 10 años vencido. Oh, dijo ella, no importa, pueden ir, no hay problema. ¿De veras? Le dije yo, sí, no hay ningún problema. Me fui confiado. Cuando llegamos allá y queriendo entrar a la aduana, nos dice el de la aduana, no, este pasaporte está vencido. Y llaman al de la aerolínea y dicen, no hay problema, ahorita la mandamos de regreso para Los Ángeles. Y la joven empieza a llorar, hermano, pero a llorar de verdad, hermano. No así una lagrimita no, a llorar de verdad. Porque es un viaje, era un viaje soñado, un viaje glorioso, ir de misionero a predicar a ranchos, hermano, algo glorioso, ahí por San Felipe Quiriseo, por la Tinaja, creo que algunas hermanas conocen más o menos por ahí, ¿verdad? Ahí, hermano, y recuerdo que estábamos en eso y dice el de la aduana, no, el de la aerolínea, ahorita dice se va de regreso. Entonces me llama el de la aduana y me dice, présteme su pasaporte. ¿Y a qué vienen? Venimos a compartir la palabra, a hablar de Cristo, a predicar el evangelio.
Y cuando ve mi pasaporte, dice ahí en el pasaporte de qué país es uno, ¿verdad? En el pasaporte americano, aunque sea uno ya de este país, ahí dice el lugar de nacimiento. Y ahí dice obviamente El Salvador, ¿verdad? Porque allá nací, en ese bello país del Salvador, aleluya. Hermano, y cuando ya miramos, dice el de la aduana, me dijo, ¿usted del Salvador? Sí, me dijo, paisano, me dijo. Paisano, ¿por qué? Le dijo, porque yo soy del Salvador también, me dijo, el de la aduana. ¿Y qué hace aquí trabajando? No, yo venía, dice, para Estados Unidos iba y una mexicana me robó el corazón, me dijo. Y me quedé aquí. Y me dijo, y yo, pero yo soy del Salvador, ¿de qué parte? Ya, hermano, empezamos a platicar. Y le dijo al de la aerolínea, préstame el pasaporte. Y se lo dio y le puso un sello. Dijo, aquí mando yo, le dijo. Bienvenidos a Guadalajara. Hermano, y cuando salimos del aeropuerto, hermano, nosotros íbamos temblando de gozo, de alegría, pues, hermano, contentos, porque estábamos viendo a Dios moverse. Y cuando salimos afuera, miramos una rueda de los misioneros, los jóvenes que iban con nosotros, estaban clamando, estaban orando. Y cuando les dimos la buena noticia, todos nos regocijamos en el Señor, hermano. Entonces el Señor nos dijo ahí, yo recuerdo muy claro en ese aeropuerto, nos dijo el Señor, nadie les va a poder hacer frente, así como lo digo, nadie les va a poder hacer frente porque yo los traigo a México con un propósito. Wow, hermano, ahí nos cayó una unción, empezamos a alabar al Señor, a adorar al Señor, hermano. Y le pudiera contar, hermano, maravillas que vimos. Más de 600 personas ganamos para Cristo en ese viaje, hermano, con un grupo pequeño de jovencitas y jóvenes, hermano, pero el poder de Cristo se movió tremendamente. Y me he dado cuenta que el Señor lo que busca es disposición. Amén. Disposición, deseo y, hermano, y renunciar a toda cobardía, todo temor y lanzarse en el nombre del Señor, hermano. Porque Dios te quiere usar, pero muchas veces el enemigo usa de sus armas, usa muchas veces el temor. Usa muchas veces el miedo. Ya ve que a Pablo una vez se le quedó un discípulo porque tuvo miedo. Juan Marcos, hermano, un sobrino de Bernabé, se le quedó, hermano. Y Pablo después de esa vez dijo, yo no quiero nada con ese, porque desertó. O sea, tuvo temor. Porque el enemigo va a querer poner temor, hermano. Recuerdo que en uno de los ranchos que fuimos, hermano, el Señor se movió de una manera tan tremenda, hermano, que andábamos regalando hasta comida. Y en la tarde, hermano, nos preguntaron y nadie les macheteó. Y nadie les tiró balazos. No, ¿por qué? Porque aquí apedrean a los evangélicos, aquí los agarran con un machete, los siguen, y aquí hay un cacique, hermano, hasta el sacerdote del rancho andaba bien alborotado, porque el Señor nos dio una gran victoria para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hermano, quizás usted nunca ha probado, nunca ha saboreado esa victoria. Yo le invito a usted, hermano, en el nombre del Señor, que se llene de valentía. Ya el Señor lo salvó. Ya el Espíritu Santo está trabajando en usted, hermano, en el nombre de Jesús. Mire, hoy a finales de julio vamos a ir a las Amazonas otra vez. Vamos a estar en Colombia predicando la palabra, hermano, la primera semana de agosto, hermano. Y todo esto lo hacemos por amor a aquellos que no conocen al Señor. Cuando alaban al Señor, es por eso, hermano. Entonces, fíjese, yo le pudiera en esta noche quizás por unas 3 horas quizás, hermano, de verdad, contarle testimonio tras testimonio de lo que Cristo ha hecho y de lo que Cristo puede hacer a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo era un joven. Pablo era un hombre aventado. Pablo había tenido una gran experiencia con Cristo.
Y él anhelaba, hermano, ir, compartir, dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Aleluya. El cristiano que comparte a Cristo, el cristiano que habla de Cristo, hermano, en cualquier lugar donde va a ser un cristiano, hermano, avivado, que va a fluir la presencia del Señor, porque uno ve al Señor moverse de una manera poderosa, hermano. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Entonces, fíjese, hermano, vamos a ir entonces, hermano, ahí en el verso 13, gloria a Dios. Y ahí vamos a ver la primer mujer convertida, hermano, en Europa, vamos a decir, porque era otro continente ya. Entonces dice el verso 13 del libro de los Hechos, capítulo 16, verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Quiero explicar esto porque habla de un lugar de oración, habla junto a un río, y era porque según, hermano, las costumbres o la ley de ese entonces, hermano, cuando había una comunidad pequeña de judíos, recuérdese que estamos hablando de una comunidad romana, hermano, tendrían que haber un buen grupo de judíos, de familias judías, para que se levantara una sinagoga. Entonces no había sinagoga, sino que había precisamente un lugar donde se reunían, hermano. Entonces fíjese, Pablo llega ahí a ese lugar. Entonces dice, hermano, en el verso 14, que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, ¿qué dice ahí, hermano? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta, oiga, a lo que Pablo decía. Oiga eso, hermano. Mire, qué lindo cuando Dios abre el corazón de la gente. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, hemos intentado hablar con personas y qué sucede? Hay rechazo a la palabra. Amén. El corazón está cerrado, hay gente muy cerrada. La religión ha cerrado el corazón de mucha gente para oír el evangelio. Fíjese, yo recuerdo en una ocasión que fuimos allá en una ciudad, hermano, de California, del este de Los Ángeles, hermano, a compartir la palabra. Y recuerdo que llegamos a un parque, fíjese, y en ese parque habían como unos 14 personas, hermano, reunidas ahí con botellas de cerveza y de todo eso, hermano. Y yo pregunté y les dije, ¿me permiten hablar de Cristo? Y no me querían ver el rostro, pero uno de ellos me dijo, dele. Ay, empecé a predicar, hermano, ahí con ellos debajo de ese árbol. Cuando sentí, hermano, un hombre reventó una botella así, mire, y se fue contra mí, hermano, con la botella así ya quebrada, y se fue encima para golpearme. Pero antes que llegara a mi rostro así la botella, cuando sentí, otro le había dado uno en la cara, hermano, y lo aventó por allá, hermano, y le dijo, deja de hacer esas cosas. Le di, lo trató bien mal, y yo temblaba, yo un muchacho, hermano, y me dijo, por favor, me dijo, siga predicando, me dijo. Y yo no estaba hasta tartamudo, hermano, no sabía por dónde iba ni cómo continuar, pero pude ver que Dios había abierto el corazón de ese hombre. Y les dijo a los que estaban ahí sentados, quítense el sombrero, quítense las gorras, porque el muchacho estaba predicando la palabra de Dios, y nosotros, le dijo, lo vamos a escuchar. Siga predicando, me dijo. Y yo, hermano, ya les digo que yo estaba temblando, ahí no había para dónde agarrar. Pero seguí predicando, seguí compartiendo la palabra. Dios había abierto el corazón de ese hombre. Es lindo, hermano, porque cuando Dios abre el corazón de la gente, mire, hermano, hasta los tartamudos hace hablar Dios. Amén, amén. A los mudos los hace hablar, aleluya. Porque recuérdese que es la obra de Dios. Es el poder de Dios obrando en la vida del hombre, en el corazón del hombre.
cuando pregunté ese día, ¿y cuántos quieren aceptar a Cristo? Todos, hermanos, levantaron la mano. Todos levantaron la mano y yo los empecé a contar. Eran, no sé si eran casi 20 personas. Era un buen grupo, hermano. Aleluya. Y les dije, repitan esta oración. Ahí agarré fuerza, hermano. Y repitan: Señor Jesús, abro mi corazón, hermano. Todos aceptaron al Señor. Cuando regresamos a la iglesia, preguntaron: ¿cuántos aceptaron con usted? ¿Cuántos? Yo les dije: 24 conmigo, les dije. Porque después Dios nos dio otros por otro lado. Y qué regocijo hay, hermano, cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo te pregunto en esta noche: ¿has traído tú a alguien a Cristo? ¿Has traído tú a alguien? ¿Has orado alguna vez por un hombre, una mujer, hermano, que esté tocada, que esté llorando, que esté, hermano, recibiendo a Cristo? Hermano, si nunca lo has experimentado, es bueno que tú le pidas al Señor que te dé valentía. Es bueno que tú te prepares, hermano, aleluya, porque yo te digo de una vez, el Señor te quiere usar para llevar el evangelio a toda criatura. Mire, el estar aquí es alegría. Mire, compartir la palabra es regocijo. Compartir la palabra, estar en un culto, danzando, alabando, hay un regocijo. Pero el regocijo que hay allá afuera, cuando una alma te dice: mire, yo quiero aceptar a Cristo. Oh, hermano, eso es glorioso. Fíjese que en uno de los viajes misioneros fue una jovencita de aquí de Vaiselia. Y ella nunca había, hermano, evangelizado. Nunca. Y lo mandamos de 2 en 2. Y llegamos, hermano, ellas llegaron con otro hermano a un restaurante, pero no restaurante así cerrado, era como una, ¿cómo podríamos decir? Como una champa, ¿verdad? Así afuera, una champita ahí, estaban comiendo. Y llegó la muchacha así muy tímida, una jovencita, hermano, de 15 años. Y le pregunta a la señora que estaba haciendo las tortillas: muchacha, ¿qué quieres? Le dice: mire, yo vengo a hablarle de Cristo. Ay, muchacha, qué bueno. ¿Y qué nos vas a decir de Cristo? Que Cristo les ama. Oh, sí. ¿Y qué más, muchacha? Imagínense, hermano, que hasta Dios echándonos la ayuda allí, hermano. ¿Y qué más, muchacha? Y no, que Él les ama y que Él quiere que entren al corazón. Oh, ¿y qué más, muchacha? ¿Y ustedes lo quieren recibir? Yo sí, dijo la señora, yo lo quiero recibir. ¿Y yo qué, muchacha? Le dijo la otra que estaba comiendo. ¿Y yo qué, muchacha? Le dijo la otra que estaba allá. Total, hermano, que todos han aceptado a Cristo. Y cuando la joven llega a la iglesia después del evangelismo, dice llorando: el Señor me dio 8 almas hoy. Dice: nunca había evangelizado, pero Dios me echó porras, dice. Dios me echó porras porque Dios me ayudó, dice, y ahora me siento alegre, me siento contenta de poder compartir. Qué regocijo, qué alegría hay compartir al Señor. Es que es glorioso, hermanos, cuando el Señor abre el corazón de la gente al evangelio. Imagínense que la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces dice acá que Dios abrió el corazón de esta mujer empresaria, hermano. Mire, vendedora de púrpura. Fíjese en el verso 15: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y pasen allí. Dice, ¿y qué dice enseguida? Por favor, ¿qué dice su Biblia? Oiga eso, nos obligó a entrar a la casa. ¿Cuándo, hermano? Si cuando usted entra a una puerta y toca, le avientan la puerta, ¿verdad? Y hasta los perros le echan a uno. Sí, hermano, le echan a uno los perros para que a uno lo saquen de su lugar. Hay lugares tremendos, pero no. Esta mujer rogó: por favor, si he hallado gracia, por favor, quédense en mi casa. Aleluya.
Ahora, esta fue la primera convertida, hermano, en ese lugar. Ahora mire, en el 16:16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, oiga esta escena, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, hermano, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Mire, esos son los escenarios que vamos a encontrar cuando compartamos de Cristo. Hello. Amén. Así como Dios le abre el corazón a unos, vamos a encontrar gente esclavizada por espíritus de adivinación, espíritus de pitón. Amén, hermanos. Y el creyente debe de ser consciente de eso. Yo veo a una iglesia que debe de ser dirigida por el Espíritu para evangelizar. Porque el evangelio no es para todos. Dice, muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Pero es el trabajo tuyo discernir a quién Dios está llamando. Amén. Mucha gente te va a contar problemas, enfermedades, situaciones, y tú debes de saber que Dios está permitiendo muchas veces esa enfermedad para que la gente venga a los caminos del Señor. Amén. Mucha gente está teniendo problemas, dificultades, ansiedades, ataques de tipo demonios, espíritus inmundos. Aleluya. Para que tú los eches fuera. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde, hermanos? Entonces la iglesia de Cristo debe de tener ese discernimiento, hermano. Debe de tener esa fluidez, esos sentidos no humanos. Yo hago así porque sentidos espirituales, en discernir la gente que Dios está trayendo a sus caminos. Te van a rodear personas, aleluya, que llevan esa necesidad solamente para que tú pongas las manos sobre ellos y tú liberes a personas de espíritus inmundos. Jesús mandó en una ocasión de 2 en 2. Amén. Mandó a 70 en una ocasión. Vayan, les dijo el Señor, hermano, y ellos venían sorprendidos de ver las maravillas, las liberaciones que no están registrados acá. Eso no quedó registrado. Pero ¿qué tanto no harían? 70 de 2 en 2. ¿Qué sanidades no vieron? ¿Qué milagros no vieron? ¿Qué espíritus inmundos no vieron? Porque Jesús les dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Aleluya. Pero no se alegren tanto de eso, les dijo el Señor. Alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Qué significa eso? Que pueda, hermano, en los últimos tiempos Dios va a usarnos, aleluya, porque somos embajadores del reino de Dios, somos embajadores del cielo, somos representantes del cielo en la tierra, aleluya. Somos los que van a mostrarle a la gente, este es el camino de santidad. Miren, vayan por acá, aleluya. Este es el camino por donde van a ir. Lleguen ahí a la calle, a la 8 y la Decatur. Ahí vayan el sábado a las 7 de la noche, aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y el domingo también va a llegar un momento, hermano, que quizás todos los días cultos, maravillas gloriosas. Qué lindo que usted venga a los cultos a contar lo que el Señor está haciendo a través de usted allá afuera. Amén, hermano. Mire, yo no lo miro muy alegre usted esta noche. Yo no sé, quizás por el frío, hermano, pero no. Sacúdase en el nombre de Jesús en esta noche, porque Dios te quiere usar. Va a llegar el momento que la religión que la gente tiene hoy no va a poder resolver sus problemas. No soy profeta, pero le profetizo esta noche que la gente que hoy honra su religión, honra sus dioses, honra, hermano, todo, mire,
no van a poder hacer absolutamente nada, porque solo Cristo puede libertar. Solo Cristo puede sanar. Solo Cristo puede, hermano, perdonar pecados. Solo Cristo puede liberar el alma del hombre. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta noche? Aleluya. Ahora, esta joven no era una joven cualquiera la que estamos viendo acá. Esta era una joven que generaba negocio. Tenía, hermano, esta joven, hermano, la usaban los dueños, sus amos. Tenía amos que tenían, hermano, un centro espiritista. Hello. Tenían un centro espiritista donde, hermano, quizás tenía un rótulo donde decía ahí, le leemos la mano, le leemos la frente, los ojos. Conocemos su futuro, venga. Quizás tenían algo así porque dice que esta joven, hermano, adivinando generaba ganancias. Aleluya. Pero cuando el evangelio llegó, hermano, a ese lugar, cuando llegó un embajador de Cristo a ese lugar, hermano, la mujer, oiga, hermano, se hizo burlonamente el demonio o los espíritus, hermano, que poseían ese cuerpo a esa joven, burlonamente empezaron a hacerle propaganda al evangelio. Ah, decía el demonio, estos son siervos de Dios. Ah, estos sí. Acuérdense, hermano, que los demonios burlones en una ocasión, hermano, hubieron unos 5 hombres, hijos de un sacerdote, creo que Seba se llamaba el hombre, hermano, que quisieron hacer exorcismo, echando fuera un demonio, ¿se acuerda? Y decían, fuera en el nombre de Jesús, decían, ¿verdad? De aquel que predica Pablo. Y los demonios, dice que se levantaron furiosos los demonios, hermano. Porque dijeron, a Jesús conocemos. Y sabemos también quién es Pablo. Pero estos cuates saben quiénes son. ¿Estos de dónde han salido? Y dice que los agarraron y los desnudaron y les pegaron una paliza, hermano, y los mandaron desnudos. Tremendo, hermano. Pero ahora esta muchacha estaba dándole propaganda y dice que por algunos días, mire, como que iba Pablo caminando y la mujer, hermano, la adivina. Estos sí son siervos de Dios. Mire, hermano. A estos sí, óiganlos. Qué tremendo. Quiere decir que hasta los demonios de repente pueden decir, Cristo vive. Por ahí un chamuco puede decir, aleluya, gloria a Dios. Yo recuerdo que estábamos con el hermano José trabajando en un field, piscando peras. Estábamos ahí hablando del Señor y, hermano, verá, ahí piscando, ahí platicando del Señor. Y de repente, hermano, como que el supervisor nos escuchó hablar de Cristo. Oiga esto. Y de repente, hermano, por allá empezó, cerquita de donde nosotros, pero como hay muchos árboles, no sabíamos, empezó a decir, ¿quién vive? Mire, hermano, ¿quién vive? Decía, hermano. Y yo, gracias a Dios, ahí discerní, hermano, que ese era burlonamente. Y le dije al hermano, no conteste, le dije. Porque en los campos de repente andan hermanos, ¿verdad? Y sí hay hermanos que de repente le dicen, hermano, ¿quién vive? Y uno dice, Cristo vive, hermano, aleluya. Pero ese quien vive como que no me sonaba, hermano. ¿Quién vive? Y le dije al hermano, no conteste, no conteste. ¿Quién vive? Decía, no conteste. Hasta que llegó el tipo y se aventó una carcajada, hermano. Yo le dije al hermano, mire, es un demonio, ese es un demonio que se quería burlar. Y ahí lo reprendimos, que el Señor te reprenda, le dije. O sea, hermano, los demonios se quieren burlar. Entonces, ahí iba haciéndole propaganda. Cuando Pablo dice que eso lo disgustó, leamos aquí para que veamos acá, hermano. Dice, hermano,
Verso 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Oiga esto, hermano. Quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. O sea que, ¿será que Pablo no discernió en el momento, hermanos? Ahí es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Será que Pablo, porque si Pablo se hubiera dado cuenta desde el primer día, inmediatamente Pablo, ¿verdad? Lo reprende. Pero ¿será que Pablo no discernió? ¿Será? Es una pregunta. Porque lo hizo por muchos días, pero llegó un día que lo disgustó. Y dice que desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aleluya, mire qué poder más sobrenatural de Cristo, hermano. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde, hermano? ¿Cuántos nos estamos gozando en la palabra en esta noche? Aleluya. Hermano, segunda mujer liberada en ese continente. Segundo, hermano, aleluya. Ya el Señor se estaba moviendo, pero eso, hermano, mire, hizo que la ciudad se agolpara, hermano. Eso hizo, hermano, en el verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora pienso yo, hermano, el mismo Cristo, oiga esto, el mismo Cristo que había rescatado a Lidia, oiga esto, el mismo Cristo que había usado, el mismo Espíritu Santo que había usado a Pablo para hablarle a Lidia, el que abrió el corazón de Lidia, el que liberó a esa muchacha en el nombre de Jesús, ahora permite el Señor que sean castigados con vara. Acuérdense que estamos, hermano, están ellos en el lugar donde gobernaban los romanos. Y un castigo con vara no era un castigo así, hermano, tan fácil, hermano. Acuérdense que los romanos habían perfeccionado muchas técnicas, hermano, de golpizas, de tratos al cuerpo. Acuérdense que la crucifixión, eso no viene de los romanos, eso viene de más atrás, hermano, pero los romanos la perfeccionaron. O sea, si algo sabía castigar, eran precisamente ellos. Sin embargo, el Señor permite que Pablo y Silas sean golpeados. Permite que ellos sean arrastrados a los tribunales. Permite, ¿por qué? Porque el Señor se quiere glorificar, hermano, en nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Recuerdo aquellas palabras de aquellos 3 jóvenes en el libro de Daniel, hermanos, que le dijeron a aquel gran rey: mira, al Dios a quien servimos, Él nos puede librar de esto, nos puede librar de ese horno, pero si no nos libra, de todas maneras no vamos a adorar a esa estatua. ¿Cuántos dicen amén a ese, hermano? O sea, ¿cómo se logra llevar a ese nivel de madurez? Gloria a Dios, hermano. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, déjeme decirle que Pablo la escribió desde la cárcel. Pablo estaba en una prisión, hermano, en Roma. Pablo desde Roma, desde la prisión, escribió la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón. Estas 4 o 5 cartas Pablo las escribió desde la cárcel. Y vamos a ir viendo en este proceso, porque quiero que usted note el lenguaje, las palabras de alguien que está prisionero por causa del evangelio. Cuando yo fui más joven,
Y yo empecé a escuchar el poder del evangelio. Cuando mi pastor, siendo yo soltero, predicaba con aquello: vamos a llenar el mundo, vamos a ir por toda la tierra. Oh, hermano, yo ni dormía en la noche. Yo no dormía en la noche. Yo le he contado a usted, hermano, que nos metió el evangelio, hermano. Hasta un día le dije yo al Señor: yo quiero morir por tu causa. Así, hermano. Señor, le dije, yo quiero dar mi vida por el evangelio. No me importa mi vida. Pablo llegó a esto. Por eso que cuando él, en los Filipenses, más adelante, vamos a ver cómo él habla, hermano, porque ya llegó a una madurez. Ya a Pablo le quedaba no mucho tiempo de vida ya. Entonces él empieza a hablar de la vida y empieza a hablar de la muerte. Él habla de los dos, dice, no sé cuál escoger, dice él, ¿verdad? Y empieza a hablar, hermano, en un lenguaje que solamente puede hablar alguien que sabe que de un momento a otro le pueden quitar la vida. ¿Cómo serán los cultos cuando, hermano, cuando empiecen cosas a suceder? Cuando empiece una no la gran tribulación, pero imagínense si el Señor permite que antes que la iglesia sea arrebatada, permita un antes de la gran. ¿Cómo van a ser esos cultos? ¿Cómo fue aquella oración que hicieron una iglesia, hermano, cuando fue perseguida y le dijeron al Señor: Señor, considera las amenazas, considera lo que están haciendo contra nosotros, contra tus santos? Y dice que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se ora cuando se sale de un culto sabiendo que allá te puede esperar la muerte? ¿Cómo es ese culto? ¿Cómo es ese culto? ¿Cómo serán los cultos en la China comunista? Donde los cultos son subterráneos, donde es prohibido reunirse, donde es prohibido los cultos. ¿Cómo serían los cultos, hermano, en las catacumbas romanas? Una ocasión estuve yo en Italia, en Roma, Italia, y entré a una de esas cuevas catacúmbanas, hermano, que por fuera parece un fil así de grama y tiene, hermano, como una casita bien chiquita, hermano, que parece una lámpara, hermano, y cuando uno se acerca es una cueva y abajo hay, hermano, como un edificio de 6 pisos para abajo. ¿Cómo serán los cultos cuando tú sabes que hay persecución? ¿Cómo serán los cultos cuando tú no sabes si vas a amanecer el día de mañana? ¿Cómo serán los cultos cuando tú sabes que por la noche puede llegar la persecución y te tocan la puerta? Fulano, abre la puerta, usted es evangélico, hasta aquí llegó. ¿Cómo será esa oración? ¿Cómo será esa alabanza? ¿Cómo será ese culto? Por eso es que, hermanos amados, nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que llegar al punto de comprender que tenemos que en algún momento determinado dar la vida por el Señor. Mire, ya se puso serio usted, hermano. No, hermano, yo pensé que aquí era diferente. No. ¿Acaso no dice la palabra? Pablo dice, nosotros somos considerados. ¿Cómo dice? ¿Cómo los consideraban? ¿Cómo dice? Como bueyes, dice, para el matadero, ¿verdad? Pero en todas estas cosas, ¿qué dice Pablo? Somos más que vencedores. O sea, un misionero, un embajador, uno que predica la palabra, debe de ser consciente, aleluya, que de un momento a otro, aquí, aún en este país, las cosas pueden cambiar, señores. De hecho, en este país las cosas ya no son iguales. Ya se dio cuenta usted que aquí las cosas no son iguales, ¿verdad?
En este país, los periodistas se están enterando ya que ellos vivían en un estado de protección, ¿verdad? Que por ser periodistas, pero ellos ya se están enterando aquí, que aquí ya no están protegidos como antes. La iglesia evangélica cristiana en los Estados Unidos ha disfrutado por siglos, o quizás no siglos, pero por cientos de años, acá en los Estados Unidos, en un estado de protección. No se crea mucho eso, hermanos. Porque puede ser que de un momento a otro las leyes cambien. Acuérdense que ahora hay cierta protección. A veces cuando el presidente lee un verso de la Biblia, dice, qué bueno. Dice, miren el presidente citando la Biblia, si hasta el diablo la cita la Biblia, hermanos. ¿Entienden, hermanos? Acuérdense que dice la palabra que cuando digan paz y seguridad, viene destrucción de repente. ¿Entiende? No se confíe. No confiemos en ninguna circunstancia. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Llénate de la palabra. Llénate del Espíritu. Llénate de valor. Porque va a llegar el momento que, hermano, pueda el Señor sacar, el Señor permita, como permitió la persecución en la iglesia de Jerusalén. Estaban repartiendo el pan, vendían las propiedades, se unían, y de repente Dios permitió una gran persecución. Y dice que los que iban huyendo, iban llevando el evangelio por todos lados, hermano. Entonces, no se confíe mucho. No confíe en los dólares americanos. No confíe en el Señor. Amén. No confíe ni en lo que tiene en el banco, porque de repente pueden hasta congelar las cuentas. Amén. No confíe en lo que posee, confíe en el Señor. Sí, no confíe ni en lo que tiene. Confiemos en el Señor, porque de un día para otro las cosas pueden cambiar. Amén. Bueno, entonces dice acá, hermano, los echaron en la cárcel. Ya usted conoce, estando en la cárcel, hermano, ellos cantaban himnos al Señor. Permítame, ¿cómo? Habían visto milagros, habían visto prodigios. Ahora fueron azotados. No es la matemática perfecta para el resentimiento. ¿Cómo? Me azotan, perdón, me usan, me usan para liberar a una muchacha. Y Señor, ¿por qué permitiste que me golpearan? No, Dios lo permitió. Pero estando en la cárcel, ellos no estaban discutiendo, no estaban dialogando de que por qué, que yo es esto injusto, por qué me han esto hecho a mí. No, cantemos al Señor. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Cantemos al Señor. Y entonces usted sabe la historia. Los presos escuchaban. ¿Verdad que sí? No le cantaban ellos a los presos, porque a los presos no hay que cantarles. ¿Entiendes? Hay que cantar himnos al Señor. Sí, al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Un terremoto. Amén. Los cimientos de la cárcel se sacudieron, hermano, aleluya. Las puertas se abrieron. ¿Verdad? ¿Y qué hizo el carcelero? ¿Qué iba a hacer el carcelero? Se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Porque la ley romana decía que el carcelero que custodiaba a un soldado era vida por vida. Si se le iba, el soldado pagaba por la vida, tenía que morir por haber escapado, haber dejado escapar. ¿Se acuerdan en aquel naufragio? ¿Se acuerdan de aquel barco que iban 180? Que cuando el barco se estrelló, todos iban escapando y los soldados dice que determinaron matar a todos. ¿Por qué? Porque si escapaban,
era la vida de ellos, tenían que dar la vida. Entonces el carcelero de Filipo se iba a matar, pero le dice Pablo: hey, no te mates, aquí estamos todos, nadie se ha escapado. ¿Y qué hizo él en ese instante? ¿Quién abrió el corazón de este hombre? El Señor, hermanos. Imagínate que el Señor te lleve a ti a la cárcel para hablarle al security de la cárcel. Imagínate, hermano, imagínate. Piensa un momento que te metan a ti al bote y que te den unos 6 años. Y que claro, injustamente, por supuesto, pero que no pudiste defenderte. Y que allí, hermano, el Señor te lleve porque quiere salvar a unos 300 de la cárcel. Eso le pasó a Pablo. Eso le pasó. ¿Por qué? Porque en la cárcel estaba a la familia, porque se convirtió toda la familia. A quien el Señor quería salvar estaba en la cárcel, y era más fácil para Dios meter a Pablo y a Silas a la cárcel que sacar al carcelero para afuera. Los planes de Dios, hermano. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu ubicación? ¿Estarías dispuesto a someterte a los planes de Dios, hermano? Acuérdate que Dios maneja el barco, tú no lo manejas. ¿Se ha fijado cómo se mueven los barcos, verdad? Las mareas, ¿verdad? Dios lleva nuestro barco, lo lleva el Señor. A veces va a parecer como que te hundes. A veces hasta agua le puede entrar a tu barco. Pero al fin y al cabo es el Señor el que va timoneando, es el Señor el que va manejando. Es como la anécdota de aquel niño que dice que iba en un avión, ¿verdad? Y dicen que el avión, hermano, empezó a fallar y hermano, dieron aviso pues que el avión posiblemente iban a hacer un aterrizaje de emergencia, pero había un niño ahí que tranquilo. Y todo el mundo gritando, y le preguntó a alguien: bueno, y el niño, ¿y tú por qué no haces nada? No, dijo: mi papá es el piloto, dijo. El que lleva el avión es mi papá. Él es profesional, nunca ha chocado. Siempre llega a los destinos. Él me ha enseñado de que confíe en él, que aunque se mueva, él lleva este avión. Tendríamos nosotros esa madurez para que lo que venga, pase lo que pase, tú puedas decir: el Señor está conmigo. Tendríamos, hermano, pregúntate en esta noche, tendremos esa madurez espiritual, gloria a Dios, ¿verdad? Porque mire, juntemos ya esto final, juntemos estas experiencias, hermano. Ahí está Pablo queriendo ir a Bitinia. El Espíritu le dice no. Le muestra allá, hermano, un hombre que le dice: Pablo, ayúdanos. Va, el Espíritu lo lleva. Pero hermano, termina en la cárcel. Pero Pablo entendía que los caminos del Señor es Él el que maneja, no es el siervo. Ya no pudimos tocar parte de lo que es un siervo, porque por eso él dice siervo. A esta altura él dice siervo. ¿Por qué siervo? Porque yo hago lo que él dice. Me mete donde él quiere. A veces he salido sobreviviendo. En algunos casos, dice Pablo, nos dieron hasta por muertos ya. Pero Él es el que lleva todo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces, la madurez que tenía Pablo cuando escribió a los Filipenses es una madurez tremenda. Se cree que esta familia, porque lo bautizó en la medianoche, y Lidia y esta joven y otros más
Se cree que hicieron una amistad, por eso que a esta carta se le llama una carta de amigos. Pablo desarrolló una amistad hermosa con gente que el Señor mismo lo había usado. Hermano, esta noche, sé un agente de Dios, por favor, hermanos. Hermanos, por favor, dejemos ya las cosas que corresponden a nuestro yo, a lo mío. Yo hablaba con un pastor anoche, hasta la medianoche, hermanos. Cuando vi el reloj, ya eran casi 2 horas las que estábamos platicando, hermano. Estábamos compartiendo tantas cosas y cuando decimos que íbamos a finalizar, seguíamos y llegamos, hermano, a una conclusión. Bueno, a muchas conclusiones de la palabra. Pero hoy tenemos que finalizar aquí con una conclusión para nosotros. Tenemos que entender lo que quiere para nosotros. Amén, hermanos. Amén. Prepárate. Porque de aquí en adelante estamos a la merced del Espíritu Santo. Amén. Dios nos envió a preparar a los santos, a preparar a su pueblo. Y si tú como oveja del Señor reconoces pastor, reconoces a los siervos del Señor, hoy como siervo del Señor te voy a decir de parte de Dios: prepárate, preparémonos, porque el Espíritu Santo te va a llevar. Y quizás no todo vaya a ser color de rosa, quizás va a permitir algunos tropiezos, pero si estás en sus manos, no te preocupes. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Quieres levantar tus manos esta noche? Levanta tus manos, ponte de pie un momento, hermano, en esta noche. Oremos al Señor. Mira,